Santo, hay aspectos de mi vida que no están sanados, hay partes de mi ser que no están bien, hay sectores de mi existencia donde no te he dejado entrar, por eso mis alegrías siempre tienen manchas, por eso siempre están dando vueltas las sombras de la tristeza y de la confusión. Ven, Espíritu Santo, hoy quisiera mostrarte todo sin pretender ocultarte nada. Quisiera que dialogáramos sobre las sombras que llevo dentro. Ven, Espíritu Santo, porque quiero descubrir ante tu mirada mis más profundas rebeldías. Esas cosas que no acepto de la vida. Quiero sacar afuera, con total sinceridad, esos reclamos y protestas que no me atrevo a expresar, pero que siempre merodean en mi interior revuelto. Apaga mis enojos, aplaca mis quejas más escondidas, serena todo ese mundo inquieto que llevo dentro, cura todo rencor, todo mal, toda desilusión. Nada de todo eso vale la pena. Son interferencias en el camino de la felicidad. Por eso ven, Espíritu Santo, tú que puedes liberarme, ven, amén, amén. Que el Espíritu Santo de Dios entonces nos ilumine, que el Espíritu Santo de Dios nos marque el camino, que el Espíritu Santo de Dios nos reciba en su seno de ternura, bondad y amor, para compartir, queridos amigos, queridas amigas, queridos hermanos, queridas hermanas, para compartir este segmento en la programación de Radio Fe Latina, este encuentro semanal a la luz de la palabra que se ha ido transformando con el correr del tiempo, con el paso de las semanas, de los meses, porque no de los años, se ha transformado en una linda costumbre que tenemos, esta de encontrarnos, ustedes con vuestra participación, ustedes con vuestro interés, con vuestra elección de elegirnos entre tantas propuestas radiales para iniciar este diálogo que semanalmente tenemos, los domingos, cada 7 días, en este lugar del dial, en internet, que tenemos en esta dirección de radiofelatina.net, y que es un puente entre ustedes y nosotros que intentamos hacer de la mejor manera posible cada encuentro, y ustedes que nos regalan esta horita tan valiosa de su tiempo para formar de una u otra manera esta comunidad orante que se establece a través de un medio de comunicación. Radio Fe Latina, un puente entonces entre ustedes y nosotros para poder hacer un alto en las actividades cotidianas, en los quehaceres domésticos, laborales, personales, familiares, ¿por qué no recreativos? Y dedicarnos verdaderamente a lo que es importante, siempre tomando en cuenta que somos creyentes, somos cristianos, hombres y mujeres de fe. Entonces, en nuestra escala de valores, la palabra de Dios ocupa el primer lugar, de ahí la trascendencia, de ahí la importancia de acercarnos, acercarse, cada cual en su tiempo interior, cada cual en su tiempo cronos, cada cual con sus talentos, con sus formas, con sus carismas, con sus necesidades e inquietudes, acercarnos a la palabra del Señor para darnos una esperanza en un mundo tan ávido, tan necesitado de esperanza, una palabra que nos da luz frente a tantas tinieblas personales, sociales, económicas, políticas, una palabra que es vida
frente a tanta muerte, tomando la muerte en el más amplio sentido del término. Nos está congregando entonces una vez más Radio Fe Latina, nuestro encuentro de cada 7 días a la luz de la palabra, y esta semana, promediando el mes de octubre, mes de las misiones, mes del Santo Rosario, vamos a tener presente en el recuerdo, en la oración, a Antonio María Claret, este lunes 24 de octubre, a los santos Crisanto y Daría, el martes 25, también de este mes, a San Alfredo, el miércoles 26, a San Justo, el jueves 27 de octubre, a los santos Simón y Judas Apóstoles, el viernes 28, el último viernes del mes de octubre, y a San Narciso el sábado 29. Es importante evocar a aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, tan o más importantes, imitar de acuerdo a nuestras formas, de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a nuestras condiciones, de imitar el deseo de la búsqueda de la santidad a la cual todos y cada uno de nosotros estamos llamados, porque si no termina quedando como un mero decorativo, como un mero instante evocativo, y queda apenas en eso, y estamos llamados como creyentes a más, a mucho más, a desear, a buscar y a trabajar por el camino de la santidad personal. Estamos promediando, decíamos, el mes de octubre, mes del Santo Rosario, mes de las misiones. Nos está convocando el 30º domingo durante el año, 23 de octubre del año 2022, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en voz baja: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 30º domingo durante el año, 23 de octubre de este año 2022. Sobre este texto va a ser las reflexiones, los comentarios, el análisis al cual estamos afortunadamente acostumbrados, el análisis desinteresado, profundo, entusiasta, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto encontrarnos contigo, Silvia Patricia, en la operación técnica tan importante, tan silenciosa. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Y siempre tengo que decirte lo mismo, Fabián, va muy bien. Y claro que uno se siente bienvenido en tanto y en cuanto se acerca a la palabra, porque a la palabra de Dios, la palabra que ha venido a buscarnos. Y ha venido a buscarnos, nos ha encontrado aquellos que realmente, la hemos recibido con gusto, con entusiasmo, como decís vos, bien decís, Fabián, con entusiasmo, sabiendo que a nosotros viene la palabra de Dios, viene Dios, enteos, entusiasmo,
Dios en nosotros. Ha venido Dios a nosotros y Él ha venido a buscarnos. Y a buscarnos para compartir con nosotros algo que solamente es Él, está en Él, pero Él lo quiere en nosotros y que permanezca en nosotros para que nosotros seamos y permanezcamos definitivamente en aquel que es el todo y en todos nosotros. Y en todos nosotros porque nos considera como un padre a sus hijos, porque verdaderamente somos hijos de este Padre eterno. Y por lo tanto también el Padre eterno quiere que seamos eternamente hijos, hijos eternos. Y para habitar en la eternidad a la cual nos conduce, para habitar en esa eternidad, bueno, ese es el objetivo de Él, para eso ha venido a nosotros. Y conversa con nosotros. ¿Y de qué manera? Y nos deja un mensaje, nos comunica un mensaje. Nos comunica una palabra y la posibilidad concreta de accionar, obrar esa palabra a modo de testimonio, de manera que en nosotros ese testimonio sea finalmente la conducta viva de una persona que está siendo poseedora de una vida que es definitivamente lo que viene a traer el Padre de la vida, el Padre de todos, el Padre nuestro. Una vida eterna. Fíjate que muchas veces reparamos siempre en las palabras que pronuncia nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice? Entre tantas cosas que nos dicen que son para utilidad permanente en nosotros. Buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Y tantas veces comentamos que lamentablemente tantas veces también hacemos nosotros más bien un reino de la añadidura, preocupados por las muchas cosas. Un poquito como le decía Jesús a Marta de Betania, las muchas cosas nos tienen demasiado preocupados, ocupados, y dejamos de lado o en segundo término algo que debe ser necesariamente prioritario. Primero, buscad primero la vida. Todas las demás cosas son cosas que le pasan a la vida, pero si no está la vida, entonces las cosas pasan fuera de la vida, pertenecen a ese tiempo no redimido, no utilizado sabiamente, a un tiempo, como humanamente decimos, a un tiempo perdido. Y lamentablemente en el perder el tiempo y en el tiempo perdido nos perdemos también nosotros. ¿En dónde? ¿Hacia dónde vamos? Cuando perdemos el tiempo, cuando no aprovechamos ese mensaje, esa palabra para vivirla, como nos indica el que nos trae precisamente el mensaje de la vida y la vida consecuente si la obramos. ¿Qué hacemos entonces? Y mira, como quien dice, despilfarramos la mejor herencia que puede recibir una persona, la más rica herencia, la herencia infinita, que nunca se acaba, que nunca se agota. Despilfarramos la posibilidad de poseer la vida. La peor pérdida, qué pérdida, ¿no? Y acá estamos, fíjate vos, en este evangelio que terminás de leer, Fabián, vemos dos figuras, sí, dos figuras absolutamente opuestas. Por un lado el fariseo, esa personalidad que vamos viendo a través de los evangelios. Por el otro lado el publicano. Claro, uno de mucho prestigio, el fariseo, por lo menos ese prestigio que se autoasignaban los fariseos como conocedores de la ley y como obradores precisamente de esa ley. Querían aparecer como hombres piadosos, verdaderamente religiosos, cumplidores de la ley que regía la conducta de un pueblo, y en ese sentido modelo, y en ese sentido un ejemplo a copiar por todos aquellos que querían realmente y a su vez también respetaban, inclusive desde la veneración, desde el ponerlos en el lugar de privilegio, como habitualmente, humanamente hablando, sí, muchas veces hacemos con aquellos que consideremos verdaderamente ejemplos, próceres de una patria a la cual respetamos. Y los fariseos eran, sí, precisamente respetables. ¿Respetables o respetados? Respetados, digamos, sí.
Después vemos por qué no eran tan respetables. Y el otro era el publicano. Fíjate la figura del publicano, la figura del cuestionado permanentemente, del odiado, del antipatriota, del traidor. Él recaudaba impuestos, sí. Era un oficio que de suyo era un trabajo más. Y por supuesto que no era un trabajo deshonesto. Era un trabajo. Pero claro, recaudar impuestos a favor del imperio de Roma, que gobernaba y dominaba a todos los países a los cuales tenía sometidos y que eran tributarios de ese imperio, bueno, era un trabajo que desagradable, sobre todo porque ¿de dónde salía el impuesto que iba para las manos del emperador de Roma? Y salía del trabajo de los israelitas, del esfuerzo de los habitantes del pueblo de Israel. Y eso era más que suficiente para considerar al publicano un pecador, fundamentalmente, básicamente, un pecador. Así que por un lado tenés la figura del que se considera cumplidor legal, cumplidor de la ley, ejemplo, y uno diría... Que vendría a ser el fariseo. Que venía a ser el fariseo, por supuesto. Y el otro sería el publicano, toda la figura contraria a la figura del fariseo, el pecador por antonomasia. Bueno, y acá en esta parábola el Señor, es una parábola, sí, muchas veces se la ve no tanto como una parábola, porque también tiene el sentido, viste, de una realidad que expresada parabólicamente no deja de serlo, pero uno diría, bueno, es más bien una descripción de una situación muy concreta también, ¿no? Pero de todas maneras, tomemos la parábola. Suben a orar al templo. Ahora, ¿de qué manera ora cada uno de ellos? ¿De qué manera oramos nosotros delante de Dios? ¿Qué consideramos de parte de nosotros delante de Dios? ¿Qué tenemos que decirle a Dios? ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? ¿Qué tenemos que hacer en función de un sano y previo escrutinio de nuestro interior, de nuestra conciencia, en función de aquellas cosas que vemos, si somos honestos en esa inspección interior, que tenemos que, bueno, corregir sí, pero sabiendo que en nosotros no resulta muy posible, pero que todo lo que no es posible para nosotros es posible para con Dios. Claro, por otro lado podemos creer también que que estamos cumpliendo con los preceptos divinos. Y en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer delante de Dios? Y darle gracias porque somos realmente como Dios quiere, no como los demás hombres, no como otros, que uno los ve y es muy fácil darse cuenta, porque es muy fácil ver el defecto en el otro, pero no es tan fácil ver que el defecto del otro es el defecto propio también. Y que lo que corregimos desde la acusación en el otro, deberíamos previamente corregir en nosotros mismos. Y esta es la actitud que tenemos. Uno diría, ¿somos fariseos o somos publicanos? Nos dice, ¿con quién nos identificamos? ¿O somos Tenemos que tomar indudablemente partido por el uno o por el otro? Nos identificamos con uno y obviamente nos alejamos del otro, o de algún modo nuestro ser humano, pecador, limitado, fallado, careciente, implica que a veces juguemos a ser uno y otras tantas podamos ser el otro. Se van conjugando publicano y fariseo y publicano alternándose en nuestra vida, Miguel, digamos, porque me resulta insólito escucharte o ver que tenemos que tomar partido por uno o por otro. No es como que somos uno y otro alternadamente, Miguel, por nuestras conductas, por nuestras formas de decir, de obrar. Y mira, Fabián, vos mismo estás respondiendo la misma pregunta que formulás. ¿Somos alternativamente o simultáneamente uno y otro? ¿No están ambas personalidades impresas en nuestra manera de ser, en nuestra manera de estar, en nuestra manera de accionar? Y claro,
Somos fariseos y publicanos. Y alternativamente, como bien decía Fabián, la personalidad adámica permanece en nosotros, lo que llamamos carne y sangre, el Adán del cual hemos heredado todo aquello que expresa en su conducta religiosa, esto de religiosa entre paréntesis, el fariseo. Sí, efectivamente, el fariseo está diciendo algo que cree que es así, que lo aprendió de una manera errónea, por supuesto, porque en él no habita el espíritu de la verdad. Todavía habita el espíritu adámico. Y ese espíritu que cree que tiene el poder de discernimiento sobre el conocimiento del bien y del mal, y que entonces puede juzgar por sí propio lo que es bueno y lo que es malo. Y comienza a establecer permanentemente juicios. Y el primer juicio que establece es que Dios es bueno, sí, y que Él también es bueno, pero que el otro es malo. El bien y el mal. Ahora, uno diría, y cumple la ley de Moisés, este era un fariseo. El fariseo pertenecía a la principal secta de los judíos, la principal secta religiosa, y se decían a sí propios obradores, cumplidores de la ley, y querían ser ejemplo, mostrarse como tales. Y delante de Dios también. Aquí vemos que el fariseo no solamente asumía esa conducta delante de los hombres, diríamos buscando gloria de los hombres, sino delante de Dios. O sea, yo puedo engañar al otro, a los hombres. Partamos de la base de que es muy posible, acontece. ¿Engañar a Dios puedo? ¿Puedo decirle a Dios cosas que no son ciertas y Dios no se da cuenta? ¿Qué le decía el fariseo a Dios? ¿Qué le decimos muchas veces al Señor? En tren de hacer nuestra oración, de establecer con Dios ese diálogo personal, interior que es la oración. Te doy gracias, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros, ¿eh? Sí, ladrones, injustos, adúlteros. No, yo no soy así. Gracias a Dios, Señor. Yo no soy así. Bueno, si nos mentimos a nosotros mismos, con más razón todavía podemos decir que le mentimos a Dios, que es el que nos hace a nosotros. No de esta manera, de la manera en que Él nos hace y que manifiesta a través de esas palabras y conductas propias de nosotros, nuestro error, nuestro alejamiento de la intención del Dios que nos crea imagen suya. ¿Por qué? Porque yo soy meritorio. Sí, bueno, vamos a tomar el ejemplo aquí en el cumplimiento literal de la ley mosaica. Sí, ayuno 2 veces por semana, voy al templo, pago mis diezmos, cumplo con la ley, cumplo. Cumplimiento, tantas veces decimos, ¿no? Cumplo y miento, ¿no? Cumplo y miento, sí, miento, pero a Dios le puedo mentir yo. ¿A quién estoy tratando de engañar? Fíjate que estoy tratando de hacer, o estoy haciendo, en esta oración mentirosa, estoy haciendo realmente y produciendo uno de los peores argumentos que puedo exhibir delante del otro, y en este caso delante de Dios, a partir de la mentira, fruto de la influencia en nosotros del padre de la mentira, que es el espíritu opuesto a Dios y a la vida. Estoy tratando con una mentira, sí, de convencer a Dios de mi justicia, de mi propia injusticia, y simultáneamente estableciendo el juicio siempre sobre la base de ese conocimiento al cual no debo apelar porque no es lo que Dios quiere en nosotros. Conocimiento del bien y del mal, de ese árbol prohibido, ese conocimiento que viene de la creencia en la posibilidad y en la fe en un propio juicio, para el cual Dios no me habilita porque ya me lo ha dicho, que no juzgue al otro nunca, ni siquiera que me juzgue a mí mismo, y lo estoy juzgando al otro y de paso lo estoy juzgando a Dios también. Fíjate vos hasta dónde llega, ¿no es cierto?, la dimensión de la culpa y de la mentira que genera la culpa. Estoy diciendo, sí, no soy como este publicano, dice el fariseo. Ya lo considera el publicano un hombre pecador, un hombre alejado de Dios,
un hombre que, bueno, que está perdido, que no disfruta de la vida, que no cumple con Dios, que no ama a su prójimo. Así lo veo al otro, desde mi mentirosa justicia delante de Dios, nada menos que delante de Dios. Me hace acordar un poquito, y vos lo recordás muy bien, Fabián, ¿no? Las palabras de Adán, las primeras palabras de Adán, el Adamá, el hombre del barro, luego de la comisión del pecado original. ¿Qué le dice a Dios cuando Dios va a requerir de él? ¿Qué has hecho? Porque se escondió Adán, tenía miedo de Dios, no se mostraba delante de Dios, estaba consciente de la culpa. Pareciera ser que sí, pero tenía excusas también, Entonces la culpa, si no la aceptamos como propia, todavía no hay o no tiene de parte de nuestro el veraz reconocimiento que debe tener delante de Dios. Por ejemplo, de manera que habéis comido del árbol que les prohibí, le dice Dios a Adán. Y fíjate la respuesta adámica. La mujer que tú me diste, ella me hizo pecar. Ella me dio, me hizo comer. La mujer que tú me diste. A Dios lo acusa. Directamente, que tú me diste. También la mujer, por supuesto. El otro. Él no es como la mujer. Él es mejor. Pero comete la misma falta que la mujer. Lo estimula para cometer. Pero en el fondo le echa la culpa a Dios. Y este fariseo que ora delante de Dios está también achicando a tal grado la dimensión del Dios de la justicia, de la vida y del amor, en definitiva, que cree que pagando los diezmos, ayunando 2 veces por semana y diciendo mentiras, está verdaderamente, desde una verdad que para él se le presenta como tal, persuadiendo a Dios de cosas que Dios va a aceptar como válidas, inclusive como valiosas, como cosas para la vida. Cuando Dios ya a partir de esa palabra que está hablando de esa manera, ya está juzgando la inconducta del fariseo. Ya está, es fariseo, es un hipócrita. Jesús lo mira, lo ve verdaderamente y cómo lo califica y de la manera en que permanentemente lo hace. Hipócrita. Es un hipócrita. Es un personaje. Se ha puesto el disfraz, la máscara, para representar algo que no es. Lo decimos tantas veces, lo vemos tantas veces. El publicano no, el publicano reconoce, y esto es lo primero que es meritorio y lo que tenemos que hacer delante de Dios, porque son palabras que Dios escucha, que permanentemente repetimos nosotros cuando vamos al servicio. Sí, Señor, ten piedad de mí que soy un hombre pecador. ¿Quién puede tener piedad de nosotros? Aquel que nos ve pecadores porque efectivamente lo somos, pero también ve el arrepentimiento veraz en nosotros mismos, que lo confesamos delante de Él, que somos pecadores. Entonces partamos de ese principio, de esa base, para salir precisamente de esa condición y llevarnos a donde solamente puede llevarnos aquel que al ver en nosotros la sinceridad de una conciencia que delante de Él y no de otro, porque es el único delante del cual el arrepentimiento es válido y verdaderamente valioso, delante de Él se arrepiente, confiesa la falta, y da el paso gigantesco inicial para iniciar un camino ascendente, desde lo más bajo, desde la humildad. El que se humilla será ensalzado, hasta lo más elevado, hasta el lugar donde nos va a conducir el Dios de todo perdón, de toda piedad. Este Dios con el cual conversamos, que nos escucha siempre, que escucha muy bien nuestras palabras, escuchó a los dos. Uno salió justificado, el que estaba arrepentido, consciente de su falta y la confesaba.
El otro no. El otro siguió en su error. Se había ensalzado, sí, se había elevado hasta los mismos cielos desde el argumento mentiroso que exhibía delante de aquel que lo estaba ya juzgando como un hipócrita. Tengamos esto en cuenta, son dos figuras. Apellido hipócrita, digamos, cuando hablamos del fariseísmo, cuando hablamos de nosotros, ¿por qué no? Como fariseos, va adosado el hipócrita al lado del fariseo, Miguel, o no necesariamente la hipocresía está asociada al fariseísmo. No, lo que pasa es que los fariseos eran un grupo así denominado, ¿no es cierto?, configurado por personas que conocían la ley de Moisés, desde la letra, como siempre decimos, la podían repetir de memoria, que se daban a sí propios el valor de maestros en todo esto, que bueno, de esa manera estaban en contacto permanente con los religiosos, sacerdotes, escribas, doctores. Era muy numeroso el grupo, era la mayor secta en el tiempo de Israel, pero había fariseos honestos también, ¿no es cierto? Estamos hablando acá de fariseos hipócritas. Recordemos que los fariseos que conversaban con Jesús, los cuales cuestionaban y perseguían a Jesús, Jesús los veía y veía en ellos justamente eso por lo cual los califica como tales, hipócritas, ¿no? Había fariseos hipócritas. No es que sea sinónimo fariseo de hipocresismo o de hipocresía. Ahora, San Pablo había sido fariseo, San Pablo, el que había sido primero perseguidor de la iglesia, y ahí tenés una figura que también podemos aplicar en este caso. Como fariseo, al estilo de fariseo que se jacta delante de sí mismo de algo que no es ni tiene, bueno, pasa a ser hipócrita. Pero como creyente verazmente o verdaderamente en aquello que confiesa y profesa, no, verdaderamente Pablo creía en eso, pero después verdaderamente por eso también se arrepintió cuando advirtió a dónde estaba la verdad que desconocía. Y entonces pasó a ser lo que fue finalmente, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, la hipocresía es algo que está en nosotros, dijimos, fariseos y publicanos alternativamente, como señalabas al principio, Fabián, pueden darse en nosotros, se dan, lamentablemente, está en nosotros el elegir, libremente. Y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, de alguna manera, digamos, compartimos hace muchísimos años radio, sabes que tenemos una manera a veces medio extraña de preguntar, pero de alguna manera, Miguel, no empezamos mal el texto, digamos, se tenían por justos, ¿sí? ¿Quién puede arrojar la primera piedra? ¿Ese juicio corresponde al hombre o corresponde a Dios? Al fin y al cabo, decir quién es justo y quién no. ¿Sí? Digamos, me corresponde a mí decir, soy un hombre justo. ¿Quién soy yo para hacer semejante afirmación? Ese, si tenían por justos, ¿corresponde al hombre o corresponde a Dios, Miguel? Desde ya que corresponde a Dios. Vos señalabas algo al principio en el comentario. A ver, dos cosas, Fabián. Vos decís, sí, comenzamos de una manera diferente, no sé, pero me parece que no está mal. De todas maneras, veamos esto, ¿no? A ver, ¿quién es el que está, el único, que puede juzgar si en nosotros habita o no la justicia? Dijimos, buscad primero el reino de los cielos y su justicia. Claro, y el resto se dará por añadidura. Por añadidura. Y vos decías, sí, precisamente nosotros afirmamos ser creyentes. ¿Creyentes en quién? En el autor de la justicia, en el que es la justicia en nosotros. Ahora, fíjate vos, ¿hay justicia en nosotros? Y uno podría decir, no, desde el mismo principio, Adán, en nosotros, no hay, como dice San Pablo, un solo justo. Ninguno es justo.
¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno en la tierra, solamente Dios es bueno. El que es bueno es justo. El que es justo juzga. Y Dios ha establecido un día para juzgar al mundo, un día para juzgar al mundo. Y lo hará por medio de un santo varón, al cual él mismo garantizó por haber resucitado de entre los muertos. ¿Quién vendrá a establecer el justo juicio definitivamente, finalmente? El justo, el único justo. Quiere decir que no hay otro justo. Que haya justificado, sí. Lo fue Abraham por la fe. ¿Salió justificado el publicano aquí del templo? Sí, porque su conducta, ¿cómo fue? Su palabra, ¿cómo fue? Fue de arrepentimiento, de reconocimiento de la propia injusticia, del propio error, del propio pecado delante del justo, de Dios. Ahora, justos, y justos no hay uno. Todos estamos muertos en Adán, destituidos de la gloria de Dios. De ahí partimos. Por eso el Señor no viene a juzgar al mundo, viene a salvar lo que estaba perdido. Entonces parte Dios de la base que nosotros no partimos, ejemplo el fariseo, de que no hay un justo. Es que nosotros hay mucha cosa que cuesta, a nosotros nos cuesta quitarnos de encima. Por eso nos va a justificar por la fe, no por nuestra propia justicia, por la fe en el justo. ¿Y el justo quién es? El que viene en el nombre de Dios, el Hijo, el Cristo, el ungido, el elegido, el Mesías. Creemos en Él, somos creyentes, decías vos. Creemos en Él verdaderamente, ahí estamos justificados. Y es el principio de un camino nuevo que nos va a conducir finalmente a la plenitud de la justicia, que es también la plenitud de la vida. Pero todavía estamos en el camino, recién estamos en el camino. Es más, el público... Muy bien, hablando de justo, hacemos una rectificación que nos parece realmente injusticia, en verdad, que corresponde ser justos. El día 27 de octubre recordaremos a San Evaristo y no a San Justo, como habíamos mencionado al comienzo. Descansa el señor Miguel Carrera, que bien merecido lo tiene, desde Radio Filatina. Llega quien es tan importante para nosotros en la operación técnica de la musicalización, Silvia Patricia, y la música a través del coro Santa Rosa de Chile, y esta bella Te suplicamos, Señor. Y a sus hermanos
Esperanza de Chile, y te suplicamos, Señor. Disfrutaremos de la radio Fe Latina, este segmento con la presencia del señor Miguel Carreras, en las reflexiones y en el análisis del texto de este domingo, 30º domingo durante el año, 23 de octubre de este año 2022, en donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. A ver, señor Miguel Carreras, el fariseo estaba orando de pie, lo hacía en voz baja, y decía cosas como: te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ¿sí? Ni tampoco como ese publicano, ayuno 2 veces por semana, pago la 10ª parte de mis ingresos, ¿sí? A ver, es como muy brutal escuchar a alguien, si la oración es el ámbito de encuentro, de diálogo del hombre y la mujer con Dios, ¿sí? Es muy brutal escucharlo, aunque sea literalmente hablando, que sabemos que la lectura que hemos de darle es la espiritual, de acuerdo a lo que hemos aprendido contigo, Miguel, a lo largo de tantos programas, pero es muy brutal escuchar a alguien muy descarnado, ¿sí? Deshumanizado. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros. O sea, yo desde una posición de supuesta superioridad marco con mi dedo acusador al resto de los mortales como ladrones, injustos y adúlteros, ¿sí? Y qué decir de ese publicano, ¿sí? A ver, esta forma, si nos permitís, desde la confianza adquirida en años, de orar así, es lisa una brutalidad, Miguel. Claro, alguno también podría decir que el fariseo, cuando dice que todos los demás hombres son adúlteros, son injustos, sí, son mentirosos, uno dice, bueno, tan equivocado no está en realidad. Uno dice, bueno, sí, lamentablemente en el hombre que encuentra uno tantas veces, de diversas maneras, claro está, en mayor o menor grado, y habitualmente encuentro injusticia, adulterio, sí, no está separado de una inconducta humana. Estas cosas que le atribuye a todos los demás este fariseo. Es hipócrita, por supuesto, porque parece que de alguna manera al decir esto, y yo diría de todas formas, ¿no?, se está definiendo él también. Más allá de lo que está de pronto exhibiendo o diciendo delante de Dios, como que hace a la propia justicia, pagar diezmos y cumplir legalmente conforme a la letra, insistimos en el examen espiritual, porque no olvidemos que nosotros estamos muertos en el espíritu delante de Dios. Por eso viene a nosotros el Espíritu Santo a revivirnos en la primera resurrección que tenemos por la fe mientras estamos en este cuerpo y en este tiempo, sí, sin duda. La vida en el Espíritu, la primera resurrección que experimentamos para después, cuando acontezca la muerte del cuerpo, la muerte segunda, entonces esta no tenga autoridad sobre nosotros y pasemos directamente a la posesión de esa vida en gloria con la cual Dios nos aguarda. Pero de ninguna manera esto va a ser el premio para aquellos que, conforme a lo que está acá definiendo el fariseo, es el adulterio, sí, es toda esa mentira, ¿no es cierto?, que según su punto de vista, que uno dirá, ¿está errado en ese juicio? No, lo que dice él está errado, él en sí, pero lo que está diciendo aquí no, sí, corresponde. No todos son de la misma manera, diríamos. Por ejemplo, personalmente cada uno diría, no, yo no soy así, yo no soy mentiroso, yo no soy adúltero, no, sí, está bien, usted no lo es, pero no en esa cantidad, digamos, de faltas que pretende definir el fariseo en todos. Usted a lo mejor tiene algo de eso, pero no la totalidad de eso que dice el fariseo.
Pero de todas maneras, bueno, por ese lado, se está autodefiniendo el fariseo porque él efectivamente siente eso en el otro, porque seguramente lo siente en él. ¿Le podría servir como base entonces? Sí, para un sano arrepentimiento, como hacía el publicano realmente. Porque lo que dice el publicano, ¿qué es? Ten piedad de mí que soy hombre pecador. Deberíamos decirlo todos también. Todos deberíamos partir de ese principio. Porque dijimos recién en los comentarios anteriores, Fabián, no hay un justo, no hay uno. Vino a morir por todos el Señor, Vino a salvar a todos. Si hubiese venido a juzgar al mundo, y hubiera juzgado algo que ya está establecido por Dios, ya lo juzgó Dios. En Adán ya estamos juzgados. Si permanecemos en Adán, vamos a la muerte. El día que comas morirás del árbol del cual te prohibió. Si seguimos comiendo de la manera en que lo hace el fariseo, por ejemplo, juzgando permanentemente, vamos derechito a algo que no es la vida, que es la muerte. Y así como la vida que nos da el Señor es eterna, así la vida que perdemos por causa de la muerte que prevalece finalmente, es eterna también la muerte. Así que tengamos muy en cuenta, estos son figuras que propone el Señor en su docencia única, y son figuras definitivas, No lo dice por un ratito y solamente para aquel momento. Está hablando para siempre. Y son palabras que el Espíritu Santo en nosotros nos hace ver con claridad, luminosamente, la veracidad de las palabras del Señor y la veracidad que está encerrado en cada uno de estos relatos, que debemos aplicarlos primero que nada a nosotros mismos, porque fue escrito para nosotros. Veamos en nosotros las dos figuras, como vos comentabas, Fabián, A ver, ¿cuál de las dos elegimos? ¿La vida o la muerte? Ese es el tema, siempre. Adelante, Fabián. Bien, ¿cómo me doy cuenta si rezamos desde nuestra honestidad interior? Señor, ten piedad de mí, que estoy pecando, que soy un pecador. ¿Cómo me puedo dar cuenta si el Señor tiene esa piedad que estoy reclamando en la oración, Miguel? ¿Me doy cuenta si el Señor es vivo para conmigo? ¿Si me escucha ese clamor? Mira, hay algo que en nosotros, y esto se sabe por experiencia, siempre es por experiencia, por la encarnación realmente de lo que decimos. Viene de lo más íntimo de nuestro ser, del lugar donde habita Dios por su Espíritu, del lugar de la verdad en nosotros, de esos cielos interiores que habitan en nosotros. ¿Viene de ahí o viene de la boca para afuera? Viene siendo una confesión que verbalmente sí, parece ser, como tantas veces hablamos y repetimos de memoria, tantas frases célebres, tantas frases sabias, dichas en todo tiempo y en todo el mundo. Pero nuestra conducta y nuestro sentimiento puesto como contenido de aquello que pronunciamos oralmente está. Yo recuerdo siempre este pasaje paulino en la carta a los Romanos, ¿no? Con el corazón se cree verdaderamente, se cree para arrepentimiento. Si creemos que Cristo murió y Dios lo levantó de entre los muertos, creemos para justicia. Y si lo confesamos por la boca, hacemos confesión para salud. Confesamos algo que está en nosotros, el corazón, la sede de Dios, el Padre nuestro que está en los cielos. ¿Eso lo confesamos? ¿O sale de la boca nada más? El corazón está por otro lado. Y esa es la diferencia, Si no hay vida en nosotros, ¿para qué vamos a hablar palabras de vida? ¿Para qué vamos a dar testimonio de algo que ni vemos, de lo cual no somos verdaderamente testigos? Si usted es testigo, habla de lo que ve, y lo que ve es lo que Dios le muestra, si usted está conectado verdaderamente en el Espíritu con Dios. Y ahí va a hablar en verdad, confesión para salud. Si no, usted dirá,
palabras que literariamente ha leído por ahí, las repite muy bien, tiene buena memoria temporal en ese sentido, pero no pasa de eso. Usted sigue siendo el mismo en realidad. Y mañana va y hace lo mismo que dice el fariseo, ¿no? Sí, sí, Fabián. No, como para empezar a sintetizar tu generoso aporte, desinteresado aporte y entusiasta aporte, ¿cómo miramos hoy día el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado? ¿Por dónde pasa esto? ¿Por aquella afirmación publicana, ten piedad de mí que soy un pecador? ¿Por golpearme el pecho y decir soy una porquería, no sirvo para nada, no hago nada bien, nada me sale bien? ¿Por dónde pasa en la hondura el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado, Miguel? Y mira, Fabián, pasa por una humildad veraz, una verdadera humildad. La humildad, la parte más baja, humus, viene de ahí el término humildad. El humus de la tierra, ¿no es cierto?, la parte más baja. El que se humilla, el que se ubica en el último lugar, realmente. A partir de ahí con el pleno reconocimiento del lugar donde verdaderamente está. A partir de ahí, y bueno, como habíamos comentado durante el curso del desarrollo que hicimos de este evangelio de este domingo, sí, verdaderamente en el publicano advertimos eso. Parte de su nada. La reconoce por otra parte. Ahí empieza entonces Dios de cero como empiezan todos nosotros. Y es buena la colaboración a partir de la oración y el reconocimiento en la misma de la condición en que se halla por parte del publicano. Mientras seamos todos nosotros publicanos, entonces no ponemos obstáculos importantes a la operación de Dios. Habrá dificultades, sí, que están en nosotros sobre todo, pero no en Dios. Ahora, si partimos del que se ensalza, del que está en el lugar más alejado del lugar de Dios. Fíjate vos, pretende elevarse hasta los mismos cielos cuando en realidad está más lejos que nunca de los mismos cielos, porque los cielos están en Él mismo, y Él se eleva hacia lugares que parecen ser estratosféricos, se aleja de Dios. Y entonces se aleja de la posibilidad de volver a Dios y fundamentalmente de que Dios se abaje a Él y haga en Él todo lo que solamente puede hacer aquel que juntamente con nosotros se humilla también, porque Dios se humilló en Cristo Jesús, se hizo siervo de todos, esclavo de todos. ¿Hasta dónde bajó? Hasta mostrarnos y para mostrarnos que ese cielo inaccesible está en nosotros cuando Él viene a nosotros y cuando lo recibimos verdaderamente. No cuando delante de Él al estilo adámico tenemos excusas que finalmente acusan a Dios. O como este fariseo, por supuesto, argumento de estilo adámico. Como este fariseo que evoca, o por lo menos invoca delante de Dios, toda una serie de virtudes que son virtudes prácticamente, uno diría, inexistentes, sí. No tienen cuerpo, no tienen verdadera dimensión de vida. Son mentiras. Y entonces el que en él pone palabras en su boca, y esta vez sí en su corazón, es el padre de la mentira. Y no el que viene a quitarnos de esa mentira, a conducirnos a la verdadera verdad, vaya la redundancia, y llevarnos a la vida. Mira, Fabián, si tenemos tiempo, yo creo, vos fijate que sos el experto en esto, en la lectura de este domingo tenemos una lectura del Eclesiástico. Me parece muy buena, ¿no es cierto?, que sintetiza mejor que nuestros comentarios esta cosa que estamos viendo. La compartimos y vamos redondeando el trabajo de hoy con alguna reflexión tuya. Pertenece al libro del Eclesiástico, en su capítulo 35, versículos 12 al 14 y 16 al 18. Porque el Señor es juez y no hace distinción de personas, no se muestra parcial contra el pobre y escucha la súplica del oprimido. No desoye la plegaria del huérfano ni al
atraviesa las nubes y mientras no llega a su destino, él no se consuela. No desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerles justicias. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Sí, claro. Vos fijate, no desiste el Señor hasta hacer justicia, plena justicia, la totalidad de la justicia. Por eso el Señor nos justifica por la fe, sí, el publicano. Tiene fe en Dios. Ten piedad de mí, que soy un hombre pecador. ¿A quién le pide? A Dios. Tiene confianza en Dios. Ten piedad de mí, soy hombre pecador. ¿Tiene piedad de él el Señor, que atiende las súplicas, que nos escucha? Vaya si la tiene. A tal grado que jamás desoye. Pone, por ejemplo, acá el eclesiástico, la viuda y el huérfano. Sí, eran las figuras más menospreciadas, digamos, ¿no es cierto? Sí, la imposibilidad que tenían las viudas y los huérfanos, ¿no es cierto? Las personas más pobres. Bueno, hasta del último tiene piedad el Señor. Esa piedad, que Él mismo es el modelo de tal piedad. Dios, que fue manifestado en carne vino. Dios, visto de los ángeles, hay testimonio angélico. Creído en el mundo, ahí está, ten piedad de mí. Recibido arriba en gloria, el hombre está. En Cristo Jesús estamos nosotros, los publicanos aquí, ilustrados por esta parábola, digamos, ¿no? Ahí está. Esta es una síntesis, me parece. Muy bien, es una síntesis apropiada para ponerle un punto final, o si se quiere un punto final a nuestro encuentro, y un punto aparte, si el Señor así lo permite y lo desea, y nos permite reencontrarnos dentro de 7 días. Señor Miguel Carreras, una vez más, ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, en la operación técnica, en la musicalización tan silenciosa, tan importante. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, ha sido un gusto encontrarnos con ustedes. Que el Señor los bendiga, los siga favoreciendo, los siga fortaleciendo, iluminando, cuidando y sobre todo amando, y si así lo permite y si así lo desea, dentro de 7 días nos encontraremos aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere, muchas gracias. Hasta entonces, Fabián, y Dios siempre quiere y Dios siempre lo desea. Y como Él lo desea, se cumple. Y se cumple en nosotros si nuestro deseo es el de Dios. Un abrazo grande, Fabián, a vos, a toda tu gente y a toda la audiencia. Hasta el domingo, Dios mediante. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina. Hola.